A 16 días de ser proclamada como candidata presidencial del Partido Socialista, la senadora y presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, dio un paso al costado, retiró su postulación, a pesar de que había sido respaldada por el Comité Central de su tienda. La candidatura generó alguna controversia que la queremos conversar este y otros temas con el senador Alfonso Urresti, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, senador? Muy bienvenido. Un gusto saludarla a esta hora de la mañana. Bueno, no han sido días fáciles para su partido, en las semanas fáciles, mejor dicho, cesación de cargo de Isabel Allende, la filtración de esta conversación de Miguel Crispi, ayer la bajada de Paulina Bodanovich. ¿Qué análisis hace usted, senador del PS, respecto a lo que ha pasado con la colectividad en las últimas semanas? Mire, los partidos tienen que hacer cargo de sus realidades y tienen que hacerse cargo del entorno. El Partido Socialista definió hace, ¿cuánto? 2 semanas en su comité central llevar un candidato, llevar una candidata a la presidencia. Se propuso en esa línea a Paulina Bodanovich y luego de constatar un poco la realidad, las encuestas, el entorno, el apoyo de otras colectividades, hemos decidido o se ha tomado la, la razón de que no era necesario avanzar. Nosotros es importante en esto hacer una precisión. Nosotros siempre sostuvimos que el Partido Socialista llevara una candidata para converger en un candidato único del socialismo democrático. Al menos esa es la discusión y la tesis en la cual yo he sostenido y creo que es mayoritaria, que tenemos que tener una fuerza única representada en el socialismo, compitiendo el Partido Socialista, pero converger que en la papeleta de las primarias exista un solo candidato de ese mundo y que claramente hoy día, luego de la bajada de Paulina, se encarna claramente en Carolina Toá. Eso es algo importante y vamos a respaldarla con toda la fuerza, con toda la energía. Ella no solo tiene una impecable trayectoria y que la vimos principalmente en el último tiempo a través del Ministerio del Interior, sino que también es hija de uno de los de un símbolo dentro del Partido Socialista, de José Toá, de Pepe Toá, colaborador directo de Allende, mano derecha en el gobierno, asesinado por la dictadura y con una amplia trayectoria también en las filas del Partido Socialista. Entonces, este es un ejercicio que podríamos haberlo evitado. Uno puede decir, mire, tal o cual situación, pero claramente estamos cumpliendo lo que ese mismo mandato del Partido Socialista señalaba: tener candidata del Partido Socialista, pero converger a tener un solo candidato, una sola candidata en las primarias, que claramente se está produciendo hoy día con este apoyo que va a tener unánime, creo, del socialismo democrático, el Partido Radical, Partido Liberal, PPD, Partido Socialista, de una sola candidata para presentarle a la sociedad en las primarias que vienen ahora en junio. Senador, pero no fue un error haber levantado el nombre de Bodanovich y haberlo bajado 16 días después, prácticamente no marcaba en las encuestas. Dentro de su partido habían voces que estaban apoyando incluso a Toá. ¿No cree que se adelantaron y que fue un error haber levantado ese nombre? Yo creo que tal vez lo que debió haber ocurrido es que el Partido Socialista debió haber levantado antes un candidato. Nosotros apostamos mucho o se hicieron esfuerzos de sumar a la expresidenta Bachelet, militante del partido, una figura señera. Creo que ahí no nos demoramos. Y la decisión de Paulina, si efectivamente uno quiere tener un candidato que marque, que proponga, tiene que tener un despliegue por lo menos de un mes y medio para poder recorrer el país, estar en distintos foros, debates, en que se marque la diferencia. Claramente es corto, yo no voy a argumentar en ese sentido, pero me quedo con el tema de fondo, candidata única del socialismo democrático que hoy día se ve reflejada en Carolina. Todo esto explotó con la fallida venta de la casa de Salvador Allende, luego vino la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende, pero esta es una idea que vino desde el gobierno. ¿Cuánto dolor hay en el partido respecto a todo esto que ha pasado? Yo creo que son situaciones distintas. Hay una cosa que avanza por el ámbito judicial o principalmente administrativo, que fue en el Tribunal Constitucional la destitución de la senadora Allende. Nosotros acatamos ese fallo, se ha llevado a efecto, incluso hay ya un nuevo integrante en el Senado y eso es una investigación que tiene que seguir su curso ahora en sede judicial, en sede penal en lo que corresponda. Eso es algo que nos golpeó, algo que nosotros hemos
hemos señalado que hay que aclarar, hay que esclarecer la figura del presidente Allende, no solo para el Partido Socialista, sino para un conjunto de ciudadanos en el país, una figura eje representativa del Partido Socialista y que no puede verse mancillada por este tipo de situaciones. Y queremos que se sepa efectivamente. Y ahí nuestra posición es clara, o al menos la avanzo yo en mi opinión. Creo que la desprolijidad del gobierno, la levedad en abordar una situación de esta naturaleza nos llevó a que hay prácticamente 17 autoridades, abogados que visaron ese contrato sin recabar en esta situación. Y ahí vamos a insistir en que se ejerzan las responsabilidades políticas y administrativas de quienes participaron en esta verdadera comedia de equivocaciones que desgraciadamente están poniendo al Partido Socialista en un entredicho y a la familia Allende. Isabel Allende, ojo en esto, ella reconoció desprolijidad, que no consultó una serie El de abogado situaciones. dijo que no leyó la Constitución. No, no, eso no lo he visto, eso no hay que leerla porque se presume conocida por todos, Mm. pero a mí lo que me llama la atención es que cuando se compra un inmueble, y ojo, en esto hay que hacer una reflexión, Gabriela. Eh, el- la compra del inmueble de Elwin y de Allende no es una decisión unipersonal del presidente de la República o del gobierno, es por ley de la República, ley de presupuesto. O sea, esto no puede sorprender a nadie. Nosotros votamos, el Parlamento vota en la ley de presupuesto un conjunto de actuaciones para el año y ahí se estableció precisamente la compra de estos dos inmuebles. En definitiva, durante el año se ejecutó ese mandato legal y ahí la irresponsabilidad particularmente del equipo jurídico del gobierno, es brutal, es una situación que no puede soslayarse, porque eso no solo ha significado la destitución de Isabel Allende y un conjunto de otros problemas, sino que ha expuesto al gobierno a una verdadera situación que es difícil de comprender. Y ahí tiene que ser esto estudiado y sancionado, y lo hemos dicho, nosotros lo establecimos a través de una resolución unánime de la dirección del partido, las responsabilidades políticas y administrativas de quienes participaron en ese proceso. Ahí en las responsabilidades políticas han salido ya dos ministras, ya salió la senadora Allende. ¿Usted cree que faltan todavía que se asuman más responsabilidades políticas? O sea, de todas maneras, pero imagínense que ¿Pero quién, por como ejemplo? Francisca Moya, absolutamente, como alguien que es la encargada de velar por el correcto comportamiento. No recuerdo cuál es la definición exacta de su cargo, pero ella tiene que velar por la legalidad de las actuaciones del presidente. Es la persona más importante desde el punto de vista de autorizar, de habilitar al presidente en la firma de resoluciones, decretos, actuaciones. No observa esto. Eso para un alumno de primer año de derecho, para un alumno de Ella primer es bien año de cercana derecho. al presidente. Dicen que por eso tal vez no ha salido todavía. Espero que no sea por esa condición que se mantiene ahí, porque aquí cuando uno entra al gobierno, entra a la administración, uno es funcionario público y no puede estar determinado por la cercanía de amistad o compañerismo del presidente o de la jefatura. Esa es la responsabilidad administrativa. Ella falló y eso incluso ella lo reconoce en la comisión investigadora. Creo que ahí hay un tema que no se puede soslayar y que desde el punto de vista también el principio de responsabilidad, de la transparencia, no puede ella permanecer en ese cargo. Se lo dijimos al presidente y yo no soy de pedir renuncias al voleo, pero cuando una persona que comete esa infracción y expone no solo al Partido Socialista la memoria de Allende y expone al gobierno a una situación de esta naturaleza, yo creo que es difícil poder sostener su cargo, incluso ella por propia responsabilidad personal, política, profesional, debiera dar un paso al costado y evitarle al gobierno esta exposición brutal, que hoy día además está en sede judicial, está el Ministerio Público investigando, está la Comisión Investigadora de la Cámara y me imagino otras investigaciones administrativas, pero es inadmisible. En cualquier institución que usted esté, pública o privada, cometes un error así y el cargo te es pedido inmediatamente. Yo creo que ahí ha faltado ejercer ese mando. Espero que no sea por
por la amistad con el presidente. Creo que sería una muy mala señal. Por eso le decía al inicio que han sido semanas bien difíciles para su partido. No se habla otra cosa que lo de la fallida venta de la casa y ahora lo que pasa con Paulina Bodanovich. Mire, cuando un partido es grande, cuando un partido está gestionando, está participando en una coalición, obviamente siempre vas a estar más expuesto. Si fuéramos un partido con dos o tres parlamentarios, con uno o dos ministros, seguramente no ocurriría. Tenemos alcaldes, gobernadores, somos el partido más grande de la coalición. Yo sí lo que echo de menos acá es un poquito más de comprensión y de prolijidad por parte del gobierno para no exponernos a situaciones que claramente hoy día comienzan a ser irritantes, irritantes. Reitero, la situación de la venta de la casa, que se investigue todo lo que tiene que investigarse desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo. Nosotros asumimos, yo como abogado me he abocado al estudio del fallo del Tribunal Constitucional. Estoy escribiendo algo a propósito de el voto de minoría que dos ministros hicieron en comparación a otros fallos anteriores. Es una opinión jurídica que me formo y que puedo tener, pero nosotros no cuestionamos ese fallo porque entendemos la independencia de los tribunales, máxima el Tribunal Constitucional, pero claramente hay situaciones que uno no es el mismo criterio que se ha tomado respecto de otras presentaciones en contra de parlamentarios. Entendemos si cambia la jurisprudencia y habrá que sostenerla, pero no puede ser que una situación de esta naturaleza, buena parte, no toda, pero buena parte de su origen se radica en una desprolijidad, en una incompetencia sublime de funcionarios de gobierno, principalmente todo el equipo encabezado por Francisca Moya, que, insisto, por un principio de responsabilidad administrativa y política debiera estar fuera. Lo mismo que el señor Crispi, que es otra arista que no hemos tocado, pero que creo que él hace Eso le mucho quería tiempo debería. preguntar. El pinchazo al teléfono del ex jefe de asesores del segundo piso, donde está el comentario de su mamá diciendo que hubo presiones de la senadora Isabel Allende, insistiendo en que se avanzara con la venta de la casa de su padre. A ver, hay un par de elementos también de análisis. La autorización del pinchazo, y en esto también yo creo que hay que ser riguroso, en la interceptación de telefónica, así se denomina, está autorizada por un juez de garantía. Sí. Entonces en eso también uno tiene que ser correcto, que a veces me conviene, a veces no me conviene. La fiscalía pide muchas veces estas medidas intrusivas y es un juzgado de garantía independiente de la causa, que mira y dice esto corresponde o no corresponde y así está decretado. Y no puedo alegar la ilegalidad de esa actuación porque claramente está autorizada por un juez de garantía. A mí lo que me preocupa, y vuelvo al tema de la forma de abordar desde el punto de vista administrativo, es que el jefe de asesores, el jefe del segundo piso, quizás la persona más importante del entorno del presidente, esté expuesto a una investigación, porque la investigación no es por la causa de la venta de la casa, sino algo que se arrastra hace más de un año en relación al caso Exactamente. convenio. A mí lo que me sorprende, y creo que ahí también hay que llamar la reflexión, de qué manera también esa persona, de quien creo que tiene un conjunto de actuaciones, él fue parte de la instalación del gobierno, de las autoridades del gobierno, y es común escuchar su incapacidad para el cargo. Yo lo creo así. Tú cuando estás en el segundo piso, tú estás para colaborar, para no ser un actor, sino colaborarle al presidente, llevar adelante sus tareas. Y él hace más de un año ha sido el problema, ha sido una persona que está en una investigación penal brutal, Pero enorme, como tampoco es. salía, senador, y también se Pero por insistía eso en lo que era que, cercano al presidente y se mantuvo mucho en el cargo. bueno, volvemos a la misma situación. O acá, o hay un problema del presidente, o hay un problema en su entorno, porque también si yo estoy colaborándole al presidente en un cargo de esa naturaleza y termino cuestionado o termino en el foco de una discusión y termino siendo yo el problema, no el presidente, sino él por su actuación en una investigación penal y que lleva esto incluso a estar interceptado su teléfono, claramente no estoy en la disponibilidad, en las capacidades, en la predisposición para servir ese cargo. Si uno recuerda los ex jefes del segundo piso de autoridades como Lagos, Piñera incluso, o Bachelet, son personas de una capacidad intelectual, de un nivel y que estaban fuera del foco. Recuerdo solo, no sé, a Pedro Well, a La Roulette,
a Otone, personas que no obstante todas las crisis que enfrentaron esos gobiernos, esa autoridad del segundo piso, jefe del segundo piso, era una persona que estaba, era un resguardo, era un baluarte desde el punto de vista del presidente para llevar adelante sus tareas. Entonces, el señor Crispi desde hace largo tiempo se convertía en un foco de investigación, en un foco de cuestionamiento. Entonces, la capacidad, la idoneidad del señor Crispi en llevar adelante, en mantenerse en eso y exponer nuevamente al presidente de la República. Yo en eso siempre digo, el presidente de la República no me cabe de duda la buena fe. Él lo señaló y él lo ha dicho por decisión, y me parece extraordinario que él por decisión política haya dicho vamos a adquirir la casa de dos presidentes de distintas visiones, distintas trayectorias, pero que dudas importantes para el país. La casa de Patricio Elwin, artífice de la transición, la casa de Salvador Allende, presidente a quien le hacen el golpe militar del 73, y esto lo pasa a través de la ley de presupuesto. Estábamos perfectos en esa situación y el presidente ahí tiene la convicción democrática de llevarlo adelante. Entonces, Pero nadie leyó la Constitución. no, pero me duele mucho, y acá lo digo no solo como socialista, como abogado, como alguien que tiene un sentido institucional de la República, que una autoridad, que es el presidente Boric, que lleva adelante esta situación contra viento y marea, él dice tenemos que hacerlo porque es importante para la memoria, tal y cual, terminan por la incompetencia de su entorno y de sus funcionarios a este tipo de situaciones que nos llevan hoy día a una investigación penal, destitución. Entonces, claramente el problema es esos equipos que rodean al presidente, que no tienen la capacidad, no tienen la competencia, ni tienen el sentido de realidad para abordar una situación de esta naturaleza. A mí Lo dijo la propia me, Toa, senador, la inexperiencia del Frente Amplio llegó al socialismo democrático y ayudó finalmente a todo lo que estaba ocurriendo ahí en el gobierno. Bueno, ¿por qué Carolina Toá, entre otras cosas, se convierte en un símbolo y uno recorre distintos lugares y hay una buena apreciación de ella? Porque la vieron al mando, hacerse cargo de interior. Carolina es fuerte, tiene una personalidad dura, es una persona con carácter, que a veces eso molesta, pero nadie puede señalar de Carolina que no tiene don de mando, autoridad y competencia. Y nosotros vemos autoridades que todavía están en la curva de aprendizaje, todavía están improvisando, no tienen las destrezas, las capacidades de entender la complejidad que es gobernar y que tú tienes que ver a la oposición, tienes que ver tu correlación de fuerza, tienes que ver el mundo cambiante, tienes que tener una actitud de respeto, de prescindencia de distintas situaciones, esto es 24/7. ¿Y cómo Entonces, ve la candidatura de Gonzalo Vinter? yo creo que él refleja lo que es el Frente Amplio y desgraciadamente no lo que fue Gabriel Boric, por quien yo voté y es el presidente, y siempre lo he dicho, se lo he dicho incluso personalmente a él, mi respeto, porque Gabriel Boric se ganó la autoridad, la estima, la posibilidad de ser efectivamente el candidato cuando en noviembre del 2019, en un momento, en una noche muy dramática, él tiene la autoridad, incluso el Frente Amplio lo dejó solo, su partido en ese tiempo no era el Frente Amplio, se fue y no quiso firmar, y Gabriel Boric, recuerdo porque estuve ahí, presencialmente lo vi, digamos con los ojos casi brillosos, decir yo voy a firmar a título personal algo que es importante para el país, y lo firmó. Y Gabriel fue presidente de la FECH y fue dirigente y se ganó la diputación allá en Punta Arenas vendiendo completos y trabajando. Sé lo que cuesta eso, a mí también me ha costado, entonces me identifico con el presidente en eso. Pero Gonzalo Vinter, ¿cuál es su trayectoria? Salió arrastrado en la primera elección con Giorgio Jackson en la Diputación. No tiene una trayectoria de liderazgo. Entonces, yo creo que le habla a ese mundo que se identifica con el Frente Amplio, pero claramente con un nicho. Yo creo pero más hablar que de Jaime, de Winter, que no lo conozco mayormente, no sigo parlamentario en la Cámara con él. Yo hablo de las virtudes de Carolina Toá, que Senador, no hay lugar donde alguien no pueda desconocer su convicción, su capacidad, su fuerza para gobernar, principalmente en momentos en que ya no estamos para eslóganes ni para improvisar. Este país está en varios problemas
serio en materia económica, en materia de seguridad, en materia de productividad, y ahí no me cabe duda que Carolina tiene la fuerza y la convicción para llevarlo adelante. Me quedan dos preguntas. Una, el proyecto de ley que sanciona la divulgación de causas judiciales. Hay alerta en algunos sectores porque dicen que esta medida podría alcanzar, por ejemplo, a los medios de comunicación. Es una moción, No, no. entre otros, suya. No, pero que mire, que seamos claros, tú puedes divulgar y me parece muy bien divulgar. Mire, solo un tema desde el punto de vista práctico. Nosotros los parlamentarios estamos sujetos a secreto también respecto de, por ejemplo, las comisiones de seguridad, comisión de defensa, en las cuales nosotros estamos juramentados de no revelar esos antecedentes, cuando las Fuerzas Armadas nos cuentan tal o cual situación, cuando el propio Fuerzas de Carabineros, la PDI, o no, ¿me entiendes? Estamos obligados. Si yo revelara eso o esa información supiera, es algo que le hace mal al país. Si nosotros tenemos una norma que establece que tal investigación es secreta, eso tiene que ser secreto. Aquí yo entiendo, y lo explicaba el Ministerio Público, que tú dices, claro, le das copia a distintas personas, a los intervinientes, ahí tú ya pierdes el control, pero claramente quien filtra, porque al final la filtración es interesada, porque la infiltración, y ahí seamos claros, no es transparencia y entregar información simplemente para que la comunidad, porque es interesada, yo filtro lo que quiero, filtro para mejorar mi posición y no filtro todo. Si tú tienes acceso en un momento a todo el expediente y tú lo publicas con lo bueno y malo, si me conviene o no, no tengo problema, pero desgraciadamente se ha utilizado como una herramienta de presión, de interesada y ¿Se no podría por un alcanzar a punto los de vista. medios? Yo creo que no, yo creo que no. Lo que tú tienes que ver es sancionar a las personas que tienen el deber de custodia, de secreto respecto de esa investigación. Y ahí, ¿sabes? Porque si eso es, por ejemplo, un funcionario público, tiene que haber drásticas sanciones. Drásticas sanciones. Lo último, reforma al sistema político. También es una iniciativa suya. Ahí está acostado, que salga. Oye, acostado porque cuando se tocan intereses y cuando se afecta a estas pymes políticas, a estos emprendimientos de partidos que son una o dos personas con un parlamentario y juntar firmas casi por internet, pero avanzamos, mire, logramos contra viento y marea pasarlo el primer trámite, lo votamos en particular, va a la sala, pero la próxima semana. Aquí hay un gran acuerdo, ojo, del Partido Socialista a la UDI, hemos trabajado y aquí yo no le mezquino méritos a nadie, parlamentarios de todos esos equipos apoyando, metiendo indicaciones y creo que va convenciendo. Mire, yo creo que nosotros tenemos que aportar en lo que corresponda estabilidad, aportar seguridad, certeza. Yo quiero que quien gobierne a partir de marzo del próximo año sea de mi coalición, espero que Carolina Toa, o si es la oposición, tenga en el Parlamento un correlato de fuerzas representativas, no tránsfugas. No personas que dicen, mire, este proyectito te lo apruebo por esto otro, no que haya un bloque y si ganamos nosotros tener una mayoría parlamentaria y no parlamentarios que son elegidos por una sigla, luego se cambian a otra, y eso es lo que los españoles llaman transfugismo. Transfugismo que te vas cambiando de distintas colectividades políticas y tú ya no Bueno, sabes si Rojo tú de Edwards verdad. acaba de renunciar a su tercer partido. O sea, yo creo que eso no le hace bien. No tengo una mala opinión de Rojo, es una persona bien llevadera, pero tú no puedes, si tú votaste por él, tú ya no sabes en qué situación está. Y eso es una cosa Correcto. particular. Tú en la Cámara de Diputados hay parlamentarios que seguramente, depende del distrito donde uno vota, que tú votaste por alguien que era de gobierno y hoy día está en la oposición, ¿no? O viceversa, votaste por alguien que era de oposición y hoy día es del oficialismo. Eso no corresponde porque ese tránsito, ese fluir por distintas coaliciones y partidos te genera incerteza, termina lo que, insisto, los españoles lo llaman muy bien transfugismo, y eso no puede ser, y que tú tengas un umbral, tengas que tener al menos un 5%, una cantidad de parlamentarios para estar como partido político, porque también, ojo, los partidos políticos hoy día son financiados, son apoyados desde el punto de Sí, vista de fondos del CERVEL. Entonces no puede ser que esto sea una pyme, tú y yo y 50 personas más hacemos un perfecto. partido porque nos enojamos de donde estamos, tenemos financiamiento, con eso nos movemos y seguimos avanzando. Eso no puede ser. Y yo creo que esa es una contribución que al menos hemos podido hacer, insisto, transversalmente. Desde el Partido Socialista, me tocó a mí impulsarlo como presidente de la comisión, pero hoy día hay otra presidenta que es de Renovación Nacional, Paulina Núñez, que sigue impulsándolo, Luce Bensberger, Ricardo Lagos Weber, Claro que sí. Gastón Saavedra, Luciano Vamos a Cruzco, ver. Sí. estamos Vamos a ver ahí. impulsando.
Claro, en qué pasa la próxima semana con esta iniciativa, senador. Le queremos dar las gracias, alcanzamos a abordar varios temas. Muchas gracias y buenos días. Un abrazo, buen día. Buen día. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.